Sean bienvenidos, hermanos. Soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, les doy la más cordial bienvenida a este mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje bíblico e inteligente. Bíblico porque no tenemos, como hijos de Dios, ninguna otra norma de fe y práctica que la Santa Biblia. Y la Santa Biblia, creemos, es la fuente perfecta de revelación divina, sin mezcla alguna de error. La palabra de Dios es viva y eficaz y es la antorcha a la que debemos mirar en un lugar oscuro. La palabra bendita del Señor. Así que el mensaje será bíblico, pero será además inteligente, porque, hermanos, estamos viviendo tiempos en los que necesitamos discernir la palabra de Dios. Y miren, el día de hoy vamos al mensaje número 10 de la serie Vencer con la fe en Cristo a la pandemia. Es el mensaje 10 y último. Y nos habla de la importancia de la lealtad a toda prueba. Hemos hablado de la importancia de decisiones firmes, hemos hablado de la importancia de convicciones inamovibles, hablamos también acerca de emociones llenas del Espíritu de Dios, bendecidas por Dios, en fin, de todo lo que una persona necesita para vencer con la fe en Cristo a la pandemia. Pero este último mensaje nos confronta con una verdad. Todo lo que hemos dicho es importante, pero lo esencial es ser leales y fieles al Señor. Hasta en las relaciones comerciales podemos hablar de todo lo que quieras, pero no de una deslealtad, no de una traición, no de una infidelidad. Y no se diga en temas como el matrimonio. Tú comprometes tu vida con una persona. Esa persona compromete la suya contigo. Y pueden vivir muchas situaciones complicadas y enfrentarlas juntos. Pero lo intolerable, lo que no se va a permitir, se llama infidelidad, deslealtad, ingratitud, traición, engaño. Eso, todo eso es la deslealtad. El problema que tenemos hoy en el cristianismo es que, pues, pululan ideas contrarias a lo que Dios dice. Ideas que son atractivas para el pensamiento de los seres humanos. Como hablar, ¿verdad?, de que no pasa nada, el Señor nos bendice, y nos comparten mensajes dulzones que si lo seguimos escuchando solamente, vamos a ver que su final será amargura. ¿Por qué? Porque nos comparten una visión no correcta de la revelación divina. Nos hacen sentir que podemos abusar de la gracia de Dios. Nos hacen sentir que podemos simplemente utilizar a Dios para prosperar sin compromiso alguno con Él, cuando eso en la palabra de Dios no lo dice el Señor. Yo quiero que vean en San Lucas 22. San Lucas 22, versos 28 y 29. Allí muy claro dice el Señor. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, que quiere decir en español correctamente leído, yo por tanto, yo en consecuencia, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Esta es la lógica de Dios y también la lógica de nosotros. No nos engañemos. Nosotros, si algo pedimos, si algo demandamos, si algo exigimos, si un límite ponemos, claro es, lo que sea, menos infidelidad. Lo que sea. Yo estoy lista o listo, dice la esposa o el esposo, para enfrentar lo que sea. Si estamos en una necesidad económica,
nos vamos a trabajar. Si hay que salir a vender a la calle, salimos a vender. Si hay que doblarnos de turno y pasar todo el día trabajando, lo trabajamos. Pero no me salgas con una basura. No me salgas con una traición. No me salgas con una bajeza. De que de pronto me encuentro con que me engañabas. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy clara. Dice que el agraviado no aceptará rescate, aunque multiplique el otro sus dones. No aceptará rescate, porque los celos, dice la palabra de Dios, son el furor del hombre. Los celos son el furor de la mujer. Una mujer no aceptaría en ninguna forma una situación así. De hecho, cuando miro a mujeres tan bellas como ustedes, señoritas, a quienes tengo el gusto de conocer, y luego me presentan a su marido que ahí está junto a ti, yo a veces de veras digo, ¿qué le habrá visto? Porque de veras que por más que quiero encontrar a algo así como pastor, como hermano en Cristo, no, pues este está muy Federico. Y no solamente eso, sino tiene un genio que, ay, chiquito. Y a lo mejor hasta limitaciones económicas. Y entonces uno dice, ¿qué le vio? ¿Y saben cuál es la respuesta? Estoy seguro. Que era fiel. La fidelidad es un valor incomparable, hermanos. La fidelidad es el valor más alto, porque no hay agravio más alto en la vida que la infidelidad. Entonces, la palabra del Señor dice, yo os asigno un reino. Sí, y si vamos a predicar de esa prosperidad y de esa gracia barata, pues diríamos, hermanos, el Señor dice que nos asigna un reino. Y todos amén. Y salimos felices el domingo de escuchar esos bombones de predicaciones. Pero nos están mintiendo. O más bien, para ser justos, nos están diciendo la verdad a medias. Porque sí, el Señor asigna un reino a sus hijos. Pero aquí dice la otra mitad, verso 28. ¿A quiénes? A los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Y no podemos decir, Señor, pero ¿cómo? Si tú eres amor, a ver, y tú también eres amor. Entonces, ¿por qué no toleras una infidelidad? ¿Por qué no sigues adelante en un negocio con un socio que te salió con una transacción allí podrida? ¿Por qué no sigues? Porque tú y yo no soportamos la deslealtad. ¿Dios sí? ¿Dios sí? No. Él les dijo, San Lucas 22, 28 y 29. Ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo en consecuencia, les asigno un reino como el Padre me lo asignó a mí. ¿Qué estaba diciendo? Les voy a bendecir de una manera especial. ¿Por qué? Porque ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Dice la palabra que hay dos tipos de creyentes y por lo tanto dos tipos de personas, dos tipos de seres humanos. Unos, los que son fieles, los que permanecen. Ya lo vimos en San Lucas 22. Vean desde el versículo 27 ahora. Ahí dice que estaban ellos discutiendo quién sería el mayor de los discípulos. Y el Señor les dijo, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero no se preocupen. Verso 28. Así les dijo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, por lo tanto, os asigno un reino. Así, de clara, honesta, diáfana, es la lógica de Dios. Si ellos habían permanecido con el Señor en sus pruebas, ¿cuál iba a ser la consecuencia? La bendición de Dios. ¿Por qué pensamos lo contrario? ¿Por qué? ¿Porque nos convendría que así fuera?
que Dios no mirara las infidelidades, que Dios, que es tan grande amor, a todos nos bendijera por igual. Nos convendría. ¿Por qué no lo vives entonces? Tú pides fidelidad, yo también. Tú pides lealtad, yo también la demando. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darla. Miren, en la palabra de Dios nosotros vemos ejemplos maravillosos de lealtad. Desde una Ruth, que ustedes saben, ella perdió a su esposo y regresó junto con su suegra Noemí, porque Noemí perdió a su marido y a sus 2 hijos. Y Noemí entonces habló a sus nueras y les dijo: hijas, son libres, váyanse a buscar un marido. Lo que sucede es que una mujer sin marido corría todos los peligros y sufría todos los abusos que se puedan imaginar. Entonces Noemí les dijo: son jóvenes, yo ya no tengo hijos, entonces váyanse a buscar un marido. Son jóvenes, son bonitas, lo pueden hacer, busquen. Una de ellas sí se fue. La otra, que se llamó Ruth, volteó a mirarla y le dijo: no, Noemí, no, suegra. Donde quiera que usted vaya, iré yo. Donde viva, viviré. Donde muera, moriré. Su pueblo será mi pueblo. Su Dios será mi Dios. Y esa lealtad el Señor la bendijo. Años después, el Señor le permitió a esa mujer concebir a Obed. Y Obed fue padre de Isaí. E Isaí fue padre del rey David. ¿Qué quiere decir? Que Dios bendijo a esa mujer, siendo en los años por venir la abuela del rey más grande que tuvo Israel, y de cuya sangre 1000 años después habría de venir el Cristo. Dios bendijo esa lealtad. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Regresaron a Belén, regresaron en el tiempo de la cosecha de la cebada. Y eso no importó a Ruth. Comer pan de cebada, el pan de los pobres. Y tenía que irse a seguir a los segadores que iban cortando la cebada e iban dejando algunas espigas y racimos para los pobres que venían atrás, los pepenadores. Y a Ruth no le importó y se iba a trabajar por su suegra y a luchar por su familia. ¿Creen que el Señor no bendice eso? ¿Y creen que Dios no repudia? ¿Creen que Dios no aborrece la deslealtad? ¿Quién nos ha engañado? Los que quieren de esa manera atraernos, llenar iglesias. ¿Por qué? Porque también la fe y la religión son un negocio, y por cierto grande. Y nosotros nos prestamos a esa corrupción espiritual, nos prestamos a esas mentiras, cuando sabemos que es mentira. Tú no necesitas que yo te lo diga en la palabra de Dios para saber que es mentira. Solo pruébalo en tu vida. Sí, por dinero, por beneficios, que tu marido te sea infiel y tú calladita, porque te da. Dime si lo aceptarías. Dime si habría algo de dignidad en tu persona al aceptar algo así. Tú dirías: pastor, mire, así tenga yo que comer frijoles y tortillas toda mi vida, yo seré una mujer digna. Y una mujer digna pide fidelidad, y un hombre digno también. No necesitamos leerlo. Hoy lo pongo solo para que quede claro que en la palabra de Dios esta es la lógica del Señor y no otra, no las mentiras, no las formas a través de las cuales nos manipulan, en una conveniencia de ambos, en una conveniencia de ambos. Mi hijo Josué tuvo un profesor mezquino, un profesor que no merece ese nombre. ¿Saben qué les decía a los muchachos? Les decía que el tema era muy difícil,
que mejor pues se lo brincaran. Y les decía, pónganse a jugar, a ver algo. Y decía, pero eso sí, muchachos, calladitos, calladitos. Qué terrible, ¿no? Terrible de quien se corrompe y terrible de quien participa. Entonces cuando nos dicen, no importa, Dios te ama. Aquí en esta iglesia tendrás palabras de entusiasmo, de motivación. No, yo quiero palabras de verdad. Lo que estamos viviendo no es de motivación, hermanos. Lo que estamos viviendo es terrible. Más de 30,000 familias en México han perdido a sus seres queridos. Esto no es un juego. Yo sí quiero la bendición de Dios. Dime, pastor, ¿qué dice el Señor? Y yo te lo digo, el Señor dijo, San Lucas 22, 28 y 29. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, por lo tanto, os asigno un reino. De otra manera, no. ¿Por qué Dios bendijo a Eliseo? Él hizo el doble de los milagros que hizo Elías. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nunca abandonó a Elías. Un día Elías le dijo, era como su hijo espiritual, Eliseo, quédate aquí en Betel. Los profetas le dijeron, Eliseo, Dios está diciendo que ya se va a llevar a Elías. Y por eso Elías no quería que su hijo sufriera eso. Y le decía, quédate aquí. ¿Y saben qué le decía Eliseo? Te prometo por el Señor que yo no te dejaré. Y luego llegaron a Gilgal. Y Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le dijo, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Hasta que el Señor levantó a Elías. ¡Padre mío! ¡Padre mío! Gritaba Eliseo. ¡Padre mío! ¿Y saben cuál fue el premio? Elías le dejó caer su manto. Eliseo lo tomó. Golpeó las aguas del Jordán. ¿Dónde está el Dios de Elías? En su dolor. Y las aguas del río Jordán se abrieron. Como una respuesta de Dios. Aquí está. Pediste el doble del espíritu que di a Elías. Te doy el doble, hombre fiel. La fidelidad, hermanos, es un requisito indispensable, pero el Señor dice que hay otro tipo de personas. Vean San Lucas 8:13 y otro tipo de creyentes. Dijo el Señor Jesús, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Fíjense qué bonito. O sea, estos son los de arrancar de caballo, ¿no? Eso todos lo tenemos. Todos tenemos eso. Cuando es algo nuevo, cuando es algo novedoso, cuando es algo que nos conviene, ¿cómo andamos todos? Motivados, felices, gozosos. ¿Sí? Al nopal se le va a ver cuando tiene tunas. ¿Es cierto, nopalita? ¿Nopalito? ¿Es cierto o no? En tus tiempos de bonanza, en tus tiempos de esplendor, cuando las personas pueden sacar algo de ti, cuando las personas pueden aprovechar una bendición de ti, ¿dónde están? ¿Dónde están? Adulándote, reconociéndote, aquí estoy, soy tu amigo. Pero no vengan las pruebas, porque entonces te abandonan. Dice así, los de sobre la piedra, es San Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. ¿Ve? Es un amor superficial, una amistad superficial, sinceramente basada en la conveniencia, en el interés. Te utilizaron, me utilizaron. Esa es la verdad. Malagradecidos. ¿Qué hicieron después?
pues irse detrás de alguien más atractivo, ¿no? En todos los aspectos, en la vida personal no falta la ramera que se atavía y le seduce. Es más atractiva, más joven, más guapa. Y allá van. En los negocios, discúlpame compadre, pero pues bueno, tú me entiendes, ¿no? Pues cada quien ve por lo suyo. Y adiós tu negocio y tu compadre. Y hasta en la iglesia. Se van en pos de una más atractiva, de moda, con luces. Sí. Porque también a veces las iglesias se atavían como rameras para seducir, para llevar a personas. El problema no está en eso. Finalmente las rameras pues se atavían y están en las orillas de las calles. El problema está en mí y está en ti. Si nosotros no somos leales, fieles, ¿qué tenemos entonces? Una esposa se parte el lomo por un hombre, en verdad, pasa las necesidades que sean, hasta vergüenzas, pedir fiado. Présteme nada más medio kilo de huevo, mañana se lo pago, ya le van a pagar a mi esposo. ¿Será fácil hacer eso? Lo hace por un hombre que cree que es fiel a ella. Apenas se enterara por un segundo que este es un desleal, malagradecido e infiel, no hombre, no haría nada por él si tantita dignidad tiene. Lo mismo un hombre, se parte el lomo, trabaja sin descanso, por una mujer, por unos hijos, creyendo que su esposa es fiel. No. Se entera, la Biblia dice, no aceptará rescate, aunque multipliquen los dones, no aceptará rescate, porque los celos, dice Proverbios, son el furor del hombre. ¿Por qué no pensamos que con Dios es lo mismo? ¿Cómo va a bendecir el Señor a estos que dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan? Mira nada más, mientras te bendecía, ah, Señor, yo te alabo. Apenas viene una crisis y huyes, abandonas. Ustedes me dirán, pastor, es que está bien difícil. Yo lo sé, está muy difícil, hermanos. Es insólito lo que estamos viviendo. Insólito. De esto se había vivido hace 65 años en la Segunda Guerra Mundial. Era distinto, pero murieron 50 millones de personas, 6 de ellos judíos, que murieron quemados en los campos de concentración, en los hornos de Hitler. Murieron miles, millones, 50. Antes, la gripe española en 1918, miles y miles de muertos en el mundo. Antes, pues la Primera Guerra Mundial, millones de muertos. Y si vamos hacia atrás, pues será que la peste negra, la peste bubónica, la viruela, siempre ha habido aflicción. ¿Por qué tú y yo seguimos creyendo? ¿Por qué tenemos una Biblia? ¿Por qué tenemos incluso música de alabanza grabada y electrónica? ¿Por qué tenemos todo eso? ¿Sabes por qué? Porque hubo quienes no se apartaron, quienes creyeron, quienes se mantuvieron firmes. Imagínense a los niños en Inglaterra. Yo no alcanzo a imaginar cómo vivían las maestras cristianas en la escuela dominical, hablándole a los niños, atentos los niños a la clase, que Moisés, que Abraham, y al mismo tiempo atentos al sonido de las alarmas. No alcanzo a imaginar cómo esas maestras les hablaban de Dios a los niños, a los mismos que tomaban de las manitas, corran, corran, y los llevaban a refugios subterráneos. Y ahí adentro del búnker, los niños temblaban de escuchar las bombas y cómo se cimbraba la tierra. ¿Cómo mantuvieron su fe? ¿Cómo llegó la fe a nosotros? Por mujeres y hombres que no fueron de esta calaña,
de los que se apartan, de los que no, a mí ya me decepcionó Dios. Convenenciero, malagradecido. Mientras Dios te dio, bien que estabas ahí, ¿no? Alabando su nombre. Y ahora tantito se nubla el sol, tantito se nubla el cielo y abandonas. A veces nos preguntamos, ¿qué tuvieron los hombres y las mujeres de Dios que fueron tan bendecidos? ¿Debo ir a un seminario y aprender muchas cosas? Sí, será bueno, claro que te va a bendecir. Pero eso no era la esencia, no era cuánto sabían, no era cuánto ellos hacían, era cuánto eran fieles. Miren, les puse una lista. Ustedes la ven después. Moisés, en Números 12:7, la Biblia dice que era fiel. Samuel, en 1 de Samuel 3:20, la Biblia dice que era fiel. David, en 1 de Samuel 22:14, dice la Biblia que era fiel. Daniel, en Daniel 6:4, dice la Biblia que era fiel. ¿Cuál era el común denominador? Eran diferentes, muy diferentes. Daniel era un hombre de oración. Samuel era muy consagrado. David era sensible y poético. Moisés era intempestivo. Muy diferentes, pero había un factor en común. Eran fieles. Eran fieles. Como el hombre al que ama a una mujer, que aunque feo, miren a su esposo. Le dicen, yo solamente te pido una cosa, nunca me salgas con una de esas tonterías. Nunca, nunca. Porque entonces sí, todo lo demás saldrá sobrando. ¿De qué valdría regalos? ¿De qué valdría dinero? No, ¿por quién me estás tomando? Tengo una dignidad. Esa es la verdad. Ahora, claro, pueden decirme, pastor, pero está hablando usted de Moisés, de Daniel, de David. Está bien, ahora escuchen. Tíquico, ¿habían oído de Tíquico? No. Y en Efesios 6:21 dice la palabra que era fiel. Onésimo, en Colosenses 4:9 dice la Biblia que era fiel. Silvano, en 1 de Pedro 5:12 dice la Biblia que era fiel. Y Antipas, con todo y el nombre que le pusieron, en Apocalipsis 2:13 dice la Biblia que era fiel. ¿Qué tenían en común? ¿Por qué Dios los bendijo tanto? Porque eran fieles. Sin eso, todo lo demás se pierde. Guapo, rico, inteligente, pero una basura en cuanto a la fidelidad y la lealtad. ¿Habría mujer que lo tome? ¿Sabiéndolo? No, ¿verdad? Hermosa, inteligente, talentosa, pero una basura en cuanto a fidelidad. ¿Habrá hombre que la tome? No. ¿Y creen que Dios pensará de otro modo? No. Y por eso quiero invitarles a leer en Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Hermanos, esta es la verdadera demanda divina al creer. Muchas personas no lo advierten con la seriedad que tiene. Dice en Oseas 2:18: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor.
Miren, voy a explicar este texto que es fundamental. Dice la palabra: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. ¿Saben qué está diciendo Dios? Por amor a ti, yo puedo controlar, gobernar a las bestias del campo. Puedo gobernar, dice el Señor, a las aves del cielo. Y puedo gobernar aún a las serpientes de la tierra. Yo puedo bendecirte. Y vean lo que sigue diciendo. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. ¿Por qué lo dice en femenino? ¿Por qué Dios lo habla en femenino? Les voy a decir por qué. Dios lo habla así porque comienza a revelarnos que Él nos ve como a una esposa, que Él nos ve con el celo y la dignidad que un hombre ve a su esposa. Por eso el Señor dijo: tú dormirás segura. Por eso nos habla en femenino: dormirás segura. Y dice: y te desposaré conmigo para siempre. ¿Qué hace un hombre digno cuando comienza a amar a una mujer y comienza a comprometerse con ella y también hace pacto con las bestias del campo y sale a trabajar y lucha por ella? ¿Qué hace? Entonces el hombre la desposa. La mujer se da cuenta: este que se comprometía, este que estaba conmigo, este que estaba allí luchando, este ahora ya me pide matrimonio. Y dice el Señor, seguimos leyendo, es Oseas 2, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo, y aquí habla el marido, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dios promete como hombre: yo te desposo y prometo justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo, y vean lo que pide de la esposa: en fidelidad, y conocerás al Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios, como un esposo en el día de la boda, dice: yo me desposo contigo y prometo para ti justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y yo me desposo contigo y solo te pido una cosa, por 4 bendiciones. Te pido una. ¿Cuál es? Fidelidad. Yo te daré justicia, juicio, misericordia y benignidad. Solo te pido una cosa: fidelidad. Es todo lo que Dios nos pide. Y dice en su palabra: y conocerás entonces al Señor. ¿Quieres mirar su gloria? Necesitas mirar su gloria, yo también. Pero sabe, su gloria se encuentra en la revelación que Él hace de su palabra. No en mensajes que buscan manipularnos. No en personas que predican acomodando la revelación de Dios a lo que las personas quieren escuchar, sino con la palabra de Dios. Y yo veo en Oseas 2 clarísimo que el Señor dice: yo puedo bendecirte, yo puedo hacer un pacto con las bestias del campo, domar a la naturaleza, protegerte de virus. Yo hago un pacto con las aves de los cielos, incluidos los murciélagos, que los virus que transmiten no te tocarán. Dormirás segura. Pero eso sí, yo quiero desposarme contigo. Yo quiero establecer una relación como la relación de una esposa y de un esposo. Yo quiero desposarme contigo. Y en este desposorio yo te prometo 4 bendiciones: justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y de ti como esposa solo pido una: fidelidad.
La lealtad y la fidelidad, hermanos, son maravillosas. Yo les puse ahí una fotografía de Nezahualcóyotl, el príncipe de Texcoco. Y déjenme contarles que en la historia de Mesoamérica, sin duda, Nezahualcóyotl fue la gloria de nuestras letras, de nuestra filosofía y de nuestra teología. Nezahualcóyotl llegó incluso a un discernimiento del Dios verdadero. Él le llamaba el Dios que no tenía nombre, el Intloque Inahuaque, el Dios del cerca y del junto, el dador de la vida. Él enseñaba Nezahualcóyotl a los mexicas, les enseñaba que antes que todos esos dioses que adoraban, había un Dios verdadero. Su poesía, su filosofía, todo eso fue una gran bendición, además de que fue un gran líder y además de que fue un gran ingeniero y un gran planificador de la ciudad. Bien, todo eso que fue Nezahualcóyotl no habría sido posible sin un hombre fiel. Les voy a contar. Miren, lo que pasa es que Tezosomoc era entonces el rey de Azcapotzalco y tenía guerra con el papá de Nezahualcóyotl, y pues era una guerra tan fea que un día urdió matarlo, y fueron y mataron delante de los ojos de Nezahualcóyotl a su papá. Bueno, el príncipe tuvo que huir. De hecho, Nezahualcóyotl fue encomendado como príncipe y sucesor de su padre cuando tenía 10 años, porque el papá sabía que lo iban a asesinar. Y entonces quiso dejar claro que su hijo lo iba a suceder, que ese príncipe pequeño iba a ser el hombre que un día iba a levantar el imperio. Y entonces fue asesinado el papá. El príncipe huyó, incluso se vistió así de macehual, que quería decir de una persona común, y andaba allí con ropas comunes, pero un día que fue a Chalco, allí una mujer lo vio y lo reconoció. Y dijo: tú eres el príncipe Nezahualcóyotl. Y entonces lo apresaron. Lo llevaron a una jaula de carrizos. Y ahí estaba el príncipe, un jovencito, a punto de morir, sin más esperanza. Cuando en eso, entre las sombras, llega uno de sus fieles, Quetzalmacátzin, y le dice: príncipe, príncipe, voy a rescatarlo, voy a abrir la jaula y usted podrá escapar. Pero había un problema. El problema es que los guardias lo advertirían de inmediato. Y entonces, en ese momento, Quetzalmacátzin toma una decisión. Le dice: príncipe, salga y yo ocupo su lugar. Él sabía lo que eso significaba. Se iba a cerrar la jaula y Quetzalmacátzin iba a quedar allí, aparentando que era Nezahualcóyotl. Pero en la mañana, cuando la luz del sol lo esclareciera todo, iban a encontrar la mentira, iban a encontrar el cambio y lo iban a matar. Quetzalmacátzin le dijo al príncipe Nezahualcóyotl: váyase, mi príncipe, váyase y logre la gloria de esta Mesoamérica, logre la gloria de nuestro pueblo. Y Nezahualcóyotl escapó y Quetzalmacátzin se quedó allí en esa jaula, aparentando que no había cambio, para que los guardias no atacaran y los guardias permitieran que Nezahualcóyotl escapara. A la mañana siguiente, pues, como era de esperarse, descubrieron el cambio y Quetzalmacátzin fue asesinado. Admiramos a Nezahualcóyotl. No lo hubiera existido sin un hombre fiel, leal,
¿Creen que eso no lo aprecia Dios? ¿Por qué entonces bendijo a Ruth? Porque era fiel y no se soltó de Noemí. ¿Por qué bendijo a Eliseo? Porque no se soltó de Elías. ¿Por qué el Señor nos dice en su palabra en Oseas 2? Yo haré pacto por ti con las bestias del campo. ¿Saben qué nos está diciendo este importante texto de Oseas 2? Nos está diciendo, yo por amor a ti voy a hacer pacto con las bestias del campo, que esos virus, incluido el SARS-CoV-2, no te toque. Yo puedo hacer pacto con las aves del cielo, incluidos los murciélagos, que esos virus que transmiten no te tocarán. Pero yo quiero desposarte. Yo quiero verte como a una esposa. Y como esposo te prometo al desposarte 4 bendiciones: justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y escucha, solo te como mi esposa. Fidelidad. Nada más. Fidelidad. Hermanos, el Señor nos enseña que no es fácil a veces ser fiel, porque yo sé que están pensando eso y yo también lo he pensado. Qué difícil ser fiel en tiempos así. Qué difícil mantenerte confiando y esperando en Dios, alabando su nombre, sosteniendo su obra en medio de tanta tribulación. En el Salmo 119, verso 86, dice la palabra: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame, ayúdame. Esto sí tienes derecho a decir: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo lo veo, es clara tu palabra. Yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero ser de los que permanecen contigo en tus pruebas. Pero Señor, de repente es un miedo, es una desesperación horrible. Ayúdame, eso sí puedes hacerlo. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. El mismo David le dijo: Señor, casi me echan por tierra. O sea, por tantito. Y te suelto, por tantito. Y dejo de esperar en ti. Verso 88. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame. Lléname de vida, Señor. Que tu Espíritu Santo me anime, que tu palabra bendita me fortalezca. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Yo ya puedo decir eso. Cuando yo pienso en la fidelidad de Dios, hermanos, no puedo dejar de pensar en un día terrible que pudo haber sido la peor tragedia de mi vida. En esos días, pues yo no valoraba tanto la vida como hasta entonces. Josué, mi hijo, tenía 3 años. Estaba chiquitito. Y por un accidente cayó por las escaleras. Pero no cayó rodando, lo cual le habría dado posibilidades de estar bien. No, él cayó al vacío de la escalera y cayó hacia atrás. La última imagen fue cuando el niño salió botado hacia atrás, hacia el hueco de las escaleras. Yo grité con un grito que nunca he vuelto a gritar. No fue: Señor, ayúdame, no tenía tiempo. Yo no tenía tiempo de decir: Señor, ayúdame, de decir: Señor, envía ángeles. Yo grité y corrí por las escaleras con una desesperación terrible. Yo esperaba, la verdad,
encontrar su cabecita partida al haber caído en la orilla del escalón. Pero no fue así. El niño estaba sentado, asustado, pero sentado, como si un ángel en el aire lo hubiera tomado. Y así fue, yo sé que así fue, porque el niño estaba sentadito. Yo recuerdo que bajé, lo tomé y le decía, ¿no te duele algo? Me decía, no. Y yo le buscaba sangre en la cabecita, buscaba alguna parte del cuerpo. Estaba como si alguien lo hubiera sentado. Llegó la doctora, lo revisó, me dijo, pastor, el niño no tiene ni siquiera un golpe. Es un milagro. Yo recuerdo que tomé a mi hijo de 3 años, lo levanté al cielo y le dije, Señor bendito, yo nunca voy a olvidar esto. Nunca lo voy a olvidar. Yo te voy a servir hasta el último de mis días, hasta el último aliento. Predicaré su palabra. El Señor me llamará predicando, enseñando su palabra, sirviéndole a Él. Su misericordia, su lealtad, su fidelidad es de generación en generación. Y no solo como padre lo veo, también como abuelo. Uno de los privilegios que todavía tengo es dormir a mi nietecita, la más chiquita, Abigail, la pastora Abigail, conocida como Cuecuecho. Es un privilegio. No lo pierdo. La duermo en mis brazos. Y cuando está allí junto a mí, beso su frente. Y le doy tantas gracias a Dios. Ella nació con un problema mortal en su aorta. Ella no pudo tener oxigenación. El mismo día en que nació fue trasladada para ser operada del corazón. No hubo necesidad de operación. El Señor estuvo con ella. Yo anhelaba tanto, hermanos, estar con ella, que un día mi hija y Erika eran los únicos que iban, un ratito y un ratito. Le di a mi hija mi talit de oración, mi manto de oración, y le dije, hija, trata de que el manto toque a la niña, porque es mi manto de oración, y para mí será como si yo estuviera allí. Yo creí que no la iba a disfrutar. Por eso cuando la duermo y beso su frente, no puedo más que decir lo que dice el Salmo 119. De generación en generación es tu fidelidad. Dios ha sido fiel. Él ha cumplido. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué perdemos de vista el alto valor de la fidelidad? Miren, hermanos, vean esa foto que está ahí. Espero que la vean. Es la foto superior de la página 2. Esta foto es muy especial para mí. La tomamos, mis hijos me la tomaron en un viaje que hicimos con mi esposa y mis hijos a Europa. Y en esa ocasión veníamos viajando por carretera de Francia a España. Habíamos entrado a España, íbamos en la región de Zaragoza, y allá al fondo, ustedes si se fijan verán, se veían los Pirineos. Como ustedes saben, los montes Pirineos dividen a Francia de España. Y yo paré el coche y les pedí a mis hijos que me tomaran esa foto, porque me di cuenta dónde estaba. ¿Saben dónde estaba? En la entrada de los Pirineos. ¿Y saben qué había ocurrido allí? Había ocurrido
uno de los hechos más dignos, más honrosos de la lealtad de una persona. Lo que sucede, hermanos, es que cerca del año 800, Europa estaba en el peor momento. Miren, en 476 después de Cristo, Roma cayó. Cuando Alarico, Atila, recuerdan, todos los bárbaros. Y cayó Roma, y con Roma cayó el control de Europa. Así que ahora Europa, por casi 400 años, era una locura. Las tribus bárbaras vivían cada cual según sus leyes. La fe cristiana se había perdido. Y hubo un hombre que se propuso reunificar Europa y salvar la fe cristiana. Se llamó Carlomagno. Pero ahora escuchen. Un día fue a una campaña por allí donde está la foto, del lado de España, y llegó Carlomagno con un ejército pequeño, porque era un asunto meramente de oficio. Llegó allí y entre sus tropas viajaba su sobrino Rolando. Era un muchachito enfermizo, hijo de su hermana Gisela. ¿Saben por qué le llamaron Rolando? Porque al nacer se les fue de las manos y roló. De ahí le pusieron Rolando. Así que ese pequeñito desde ahí tuvo problemas. Pero él quería ser un soldado. Así que se alistó junto a su tío. Y ese día fueron a ese evento que les digo. Carlomagno, la esperanza de Europa, iba su ejército pequeño y Rolando con ellos. Bueno, cumplieron el compromiso y cuando iban de regreso, ahí donde está mi foto, camino hacia los Pirineos para cruzar a Francia, no se sabe si los sarracenos, musulmanes o vascos, atacaron a esa comitiva de Carlomagno. ¿Saben qué significaba, hermanos? Que la esperanza de Europa, Carlomagno, podría morir ahí. Entonces, Rolando tomó una decisión. Rolando, volteando a ver a su tío, le dijo: ¡Tío! ¡Tío! ¡Corre! ¡Huye! Y él volteó a los sarracenos o vascos a enfrentarlos con su espada. Él y unos cuantos soldados. Por eso ven ahí en la foto de abajo la estatua que está en los Pirineos que recuerda a Rolando. Se quedó allí y Carlomagno no sabía qué hacer. Quizás lo mejor era regresarse y pelear, pero ¿dónde quedaría la unificación de Europa? Habían sido traicionados. Y Rolando le gritaba: ¡Tío! ¡Tío, vete! ¡Vete! ¡Unifica Europa! ¡Logra salvar a la fe cristiana! Y Rolando volteó a pelear con los sarracenos o los vascos. No se sabe. Pero ahí enfrentó a estos que querían matar a Carlomagno. Y él supo desde el primer espadazo que no habría victoria, que él iba a morir. En un punto de la batalla, cuando sintió que ya su tío había tomado distancia y estaba a salvo, quiso despedirse de él. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó su cuerno. Y la voz del cuerno resonó en los Pirineos. Era el adiós de Rolando. Era su forma de decir: sigan, sigan hacia Francia, mientras él daba su vida. Dios bendijo a Rolando. ¿Saben por qué? Porque cuando ya estaba para morir, Rolando, que siempre dijo que su espada se la había bendecido Dios, él dijo: yo no quiero que mi espada la tome uno de estos que no creen en Jesucristo.
Y entonces tomó su espada y la lanzó hacia las piedras de la montaña para que quedara por allí y los musulmanes no la tomaran, porque él la consideraba un regalo de Dios. La arrojó y al dar en la roca, esa roca perdió su equilibrio, vino y golpeó otra, y se abrió una pequeña fisura. Y como un regalo del cielo, Rolando alcanzó a ver allá el cielo de Francia. Fue el último regalo de Dios a un hombre fiel. ¿No hizo eso el Señor con Moisés? ¿No le dijo el Señor: sube al monte y mira, esa es la tierra que juré a tus padres? ¿No lo hizo así el Señor? ¿No lo hizo con Esteban, el hombre fiel que fue apedreado? Y Dios permitió que se abrieran los cielos. Y Esteban, con sus últimas fuerzas, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fue un regalo. ¿Por qué Dios da regalos así? Porque dice su palabra en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿De dónde sacamos nosotros otras enseñanzas, hermanos? Nos quieren manipular. Quieren nuestro dinero. No les importa la lealtad a la Biblia. Porque si fueran leales a la Biblia, nos enseñarían como Cristo enseñó. Y nos dirían en San Lucas 22, 28 y 29: yo les asigno un reino, porque ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Nos llamarían a ser leales, nos llamarían a ser fieles, nos leerían Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nos contarían historias como la de Rolando. Nos enseñarían que las montañas se pueden abrir para los hombres fieles como él, para los que pelean y dan su vida con tal de salvar la fe cristiana. Un privilegio que Dios me dio fue visitar Alemania en una ocasión, y en especial la ciudad de Aachen, y fui al templo de la coronación de Carlomagno. Es un lugar incomparable. Allí, años después de esto que les conté, y gracias a al sacrificio de Rolando, Carlomagno fue coronado. Europa se unificó y la fe cristiana se levantó. Era un lugar hermoso. Había pues turistas y guías, casi todos alemanes. Yo no sé qué pensaron de mí cuando di gracias por la vida de Rolando, y cuando en mi corazón y con mis labios dije: Rolando, no fue en vano, valió la pena, fuiste fiel y diste la vida por tu tío, y tu tío reunificó Europa y la fe cristiana se levantó, y Europa siguió creyendo en Jesucristo. Y 700 años después, la fe cristiana fue llevada a América. Creo que mereces saber, Rolando, que todo eso pasó por tu fidelidad. Me gustaría también, si pudiera, decirle a Quetzalmacátzin: salvaste a un hombre maravilloso.
Nezahualcóyotl no solamente fue un gran rey, fue además un hombre sabio e instruyó a los nahuas en el conocimiento del Dios verdadero. No fue en vano Quetzalmacátzin. Hoy te digo esto, no será en vano tu fidelidad a Dios. No será en vano. Dios se desposó contigo con justicia, juicio, misericordia y benignidad. Y a su esposa, a su iglesia, a ti y a mí, solo nos pide una cosa: fidelidad. Dice la palabra, vean el último texto, que la fidelidad es el carácter mismo de Cristo, el Mesías. Dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Dios. Pero lo más importante, y será la justicia el cinto de sus lomos, y será la fidelidad el ceñidor de su cintura, su cinturón. Nosotros somos mujeres y hombres en México que traemos los pantalones bien fajados. Esto, el cinto, el cinturón, es la fidelidad. Lo que hace a un hombre, hombre, lo que hace a una mujer, mujer, y lo que hace a un cristiano, cristiano. Lo que hizo a Rolando, un verdadero francés. Lo que hizo a Quetzalmacátzin, un verdadero mexica. La fidelidad es lo que hace a un hombre, hombre, a una mujer, mujer. Sin eso, todo lo demás no significa nada. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos saber que tú nos llamas a fidelidad, a lealtad, y que esa lealtad y fidelidad no quedará sin fruto. Fuiste claro, sincero, honesto y lógico al decir a tus discípulos: yo les asigno un reino, porque ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Gracias, Señor, por saber que la fidelidad a ti siempre tendrá un fruto. Te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad es de generación en generación. La he visto con mis hijos, la he visto con mis nietos. Si me permites verla en mis nietos, pero aunque no la mire, sé que tu fidelidad será de generación en generación, y que tú no dejarás sin recompensa la fidelidad, el amor a ti. Gracias, Señor, por cada mujer y cada hombre fiel, gracias al cual hoy podemos conocer de la fe. Gracias por cada mujer y cada hombre que con fidelidad, aun en las hogueras, bajo los tormentos, en las persecuciones, siguieron traduciendo la Biblia, imprimiéndola, contando de tu gloria. Ahora permítenos a nosotros en esta pandemia conservar nuestra fidelidad, nuestra lealtad y nuestra fe en ti, y contarle al mundo después de la pandemia de tu amor, de tu misericordia, de tu poder y de tu fidelidad. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús, dile, hermana, hermano, que escuchas esta grabación: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero, Señor, conocerte.
quiero vivir esta fidelidad contigo y ver tu fidelidad también en mi vida y en la de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.